Bien, vamos a orar entonces para iniciar este nuevo curso, este nuevo tema. Vamos a ver. Padre Dios, te damos toda la gloria, toda la honra, nuestra alabanza, nuestra adoración y te entregamos a ti, Señor, esta sesión de clase, este tema, este nuevo curso, Señor, para el ministerio teológico, Señor, de la Escuela Teológica de la Iglesia Pentecostal, Señor. Padre Dios, te pido que tú estés hablando, que tú estés guiándonos, que tú estés revelando tu palabra en nuestra vida y entregamos al Espíritu Santo que esté guiándonos en cada parte de estas horas, Señor, que tenemos para compartir tu palabra. Nuevamente, Señor, toda la gloria y honra sean a tu nombre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Gloria a Dios. Bien, como les había dicho, este es un curso que se supone, ¿no? Que debería ser el curso más sencillo, más simple, sencillo, fácil, porque el curso de soteriología es un curso que en realidad el tema es la salvación, ¿no? Y todos nosotros, eh, bueno, en primer lugar se supone que nosotros hemos recibido la salvación. En segundo lugar es que este curso de salvación es el curso básico en las clases de discipulado, ¿no? Es un curso que se toca en discipulado, incluso en evangelismo, ¿no? Porque precisamente el evangelismo es compartir el evangelio de salvación, ¿no? Pero en los ambientes teológicos, en los centros teológicos, este tema se va complicando, ¿no? Precisamente porque es un tema que toca muchos otros temas, o sea, no es independiente. El tema de la salvación está ligado a la idea o al tema por ejemplo, antropología, ¿no? ¿Qué es el hombre? Si no entendemos bien qué es el hombre, tampoco vamos a entender bien qué es la salvación del hombre. Tiene que ver con el tema este, por ejemplo, tiene que ver con el tema de cristología, que también lo hemos visto, porque precisamente se va a hablar del Salvador del mundo, que es Cristo. Tiene que ver este tema con el tema de Dios, ¿no? Entender quién es Dios, qué es Dios, cuál es su carácter, porque la salvación viene de Dios. Dios ha planificado, ha determinado la salvación del ser humano, así que necesitamos conocer, entender cuál es el carácter de Dios, quién es Dios, para poder eh, deducir algunas partes acerca de algunos versículos de la Biblia que hablan acerca de la salvación. Entonces, este tema va a involucrar muchos otros temas que están alrededor de la palabra de Dios. Antropología, cristología, amartiología, por ejemplo, que es el pecado, ¿no? También necesitamos conocer eso, manejar eso. Entonces hay muchos temas que están ligados a este tema de la soteriología. Soter es salvación, ¿no? O sea, en realidad, soteriología tiene que ver con el Salvador. La palabra soter significa Salvador, ¿no? Viene del griego, soteriología, soter, Salvador, logos es estudio, tratado, así que soteriología es el tratado o el estudio de la salvación o del Salvador, ¿no? Pero más que todo la acción de salvar, el acto de salvar al ser humano. Pero hoy es una clase introductoria, ¿no? De introducción. Vamos a ver qué contenidos se va a tocar en la soteriología, ¿no?
Y varios libros de teología tocan este tema. Por ejemplo, acá tenemos Charles C. Wright, en la sección 10 habla de la salvación, ¿no? Y el título de ese apartado, de esa sección, es una salvación tan grande, dice, ¿no? Entonces él toca estos temas, a ver, desde el 48 hasta el 58. Toca 10 temas, ¿no? Una introducción, la terminología bíblica, ¿qué significa soteriología, ¿no? ¿Qué significa salvación? ¿De dónde viene esa palabra, ¿no? Esa palabra salvación, de qué significa en los idiomas originales. Y toca el tema de la pasión de Cristo, que también tiene que ver con la obra de Cristo, ¿no? Para la salvación. La obra de Cristo significa, pues, redención, remisión, perdón, justificación, regeneración. Entonces, todas esas obras que realizó Cristo en su pasión, muerte y resurrección. Eso también hay que tener en cuenta. No solamente la muerte de Jesucristo, en la muerte de Jesucristo se realizó la salvación del ser humano, sino también desde su vida, ¿no? Su vida, su ministerio, su pasión, su muerte y su resurrección. Toda la vida de Jesucristo mientras estuvo en la tierra, estuvo redimiendo y salvando al hombre en diferentes aspectos, ¿no? Había unos momentos que hacía obras de sanidad, en otros momentos enseñaba, en otros momentos predicaba, ¿no? Entonces, toda la vida de Jesucristo era realmente el cumplimiento del plan de salvación para el ser humano. Por eso en el 51 toca, ¿no? La parte que dice la muerte de Cristo, ¿no? Y esa es la parte central en realidad de la salvación, ¿no? Que es el sacrificio que hizo Jesucristo por los pecados, ¿no? Y en el tema 52 trata los resultados de la salvación, ¿no? ¿Cuál es el resultado de la muerte y obra de Jesucristo? Teoría acerca de la expiación, qué es expiación. Habla de la doctrina de la elección, que es importante eso, porque la doctrina de la elección es una doctrina que se toca mucho en ambientes teológicos, ¿no? Como lo que vamos a tratar nosotros. La elección de las personas para salvación, para cumplir propósitos, ¿no? En la tierra, sea para salvación. Incluso algunos dicen que es hay elección para salvación y hay elección para condenación. ¿Será así? ¿No? ¿Será así? Vamos a ver qué dice la palabra, ¿no? El alcance de la expiación, ¿cuál es la expansión que llega, ¿no? La salvación al ser humano, ¿no? Hasta dónde se expande en cuestión de tiempo, ¿no? Eh, y de personas, ¿no? Qué tan efectiva es la salvación y desde la fundación del mundo hasta el último día que exista ser humano sobre la tierra, ¿no? ¿Qué tan efectiva es esa salvación con los hombres? La aplicación de la salvación es otro tema que tiene Charles Wright. La seguridad del creyente, que también es un tema muy tratado, muy debatido, ¿no? En palabras simples, algunos dicen la salvación no se pierde y algunos dicen la salvación sí se pierde, ¿no? Entonces ahí hay una discusión. ¿Qué tanto hay seguridad en la salvación del creyente? Y por último, acá trata qué es el evangelio. Eso con respecto a Charles Riley, ¿no? Y es un curso, es un
curso de teología básica, ¿no? Pero mira, esos son temas que él va a tratar en este apartado, sección 10, ¿no? A ver, vamos a ver otro libro de Meyer, ¿no? Meyer Perlman debe ser. Meyer Perlman. Mire, él trata ¿cuántos puntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 capítulos que tienen que ver con la salvación, ¿no? Primero habla sobre el pecado, el origen del pecado, qué es el pecado, ¿no? El origen, su naturaleza, consecuencia del pecado. Entonces, esto está en amartiología, como dicen eso, una parte de la teología también acerca del pecado. Luego habla del Señor Jesucristo, ¿no? Esto es cristología, que ya le hemos visto. Naturaleza de Cristo, ¿no? La doble naturaleza, la dignidad de Cristo, quién es Cristo y la obra de Jesucristo, ¿no? La obra de Cristo, esta es de la parte central de la soteriología, que es la expiación, ¿no? Ahí está, la obra de Cristo es la expiación del ser humano. Entonces acá tenemos qué es expiación. Es la parte central, ¿no? Toda la obra de salvación que Dios ha hecho para el hombre es por medio de la expiación. La palabra expiar en el antiguo hebreo significa simplemente tapa. Tapa, era la palabra, viene de la palabra kafar, es una tapa, era la tapa que estaba sobre el arca del pacto. En el arca del pacto era una caja con una tapa encima y encima de esa tapa había 2 querubines. Esa tapa donde estaban los querubines se llama kafar, ¿no? En griego, perdón, en hebreo y significa tapa. La palabra expiación significa tapar, así simplemente, tapar. O como verbo es tapar y como sustantivo es una tapa, ¿no? En, eh, en el griego es gilasterión, no se traduce mucho, no se usa mucho en el griego. Espiar en griego es gilasterión, gilasterio. Ya lo vamos a estar viendo eso, ¿no? Esas palabras. Eso significa cubrir, tapar, ¿no? Tapar el pecado, cubrir el pecado, expiar. Es diferente de redimir. La palabra redención tiene otro significado. Tiene que ver con comprar, rescatar. Expiación tiene que ver con perdón, justificación, ¿no? Son temas que están ligados, ¿no? Tienen relación, pero son 2 cosas diferentes. Y en el capítulo 8 está lo que es salvación, así sí, ahí sí está directamente qué significa salvación. Naturaleza, que es importante, ¿qué es la salvación? ¿A qué se refiere? Ahora, la salvación en realidad en la Biblia, cuando vamos a usar, hay muchas palabras que en el español se traducen salvación, pero en el original tienen otro significado. Tienen o son otras palabras. Nosotros en el español lo traducen directamente salvación, pero esa palabra viene de otras, varias palabras, tanto en griego como en hebreo. No, tiene, su significado varía de acuerdo al contexto en que se está hablando. Hay salvación en una guerra, hay salvación en un accidente doméstico, hay salvación de los enemigos, hay salvación de la enfermedad, hay salvación de una situación difícil. De acuerdo al contexto se usa esa palabra. No solamente se usa para asuntos de salvación del alma o del espíritu, ¿no? O la regeneración, sino que se usa en varios aspectos de la vida diaria del ser humano.
¿no? No es salvación. La Biblia, cuando usa la palabra salvación, no siempre se está refiriendo a la salvación del alma o al sacrificio de Cristo en la cruz. A veces esa palabra salvación significa, a veces simplemente está significando salir de una situación difícil, salvarse, eso, ¿no? No es a veces tomado, no siempre debemos tomarlo, la palabra salvación en la Biblia depende como un tema teológico de redención del hombre. A veces tiene otro, en el contexto, tiene otro significado. Y ellos también tocan la seguridad de salvación. Importante tema, que ya vemos que lo están tocando dos libros de teología. Ahora, acá hay otro de Millar Erickson, ¿no? Teología sistemática, también editorial CLIE. En este libro, la teología sistemática toca nuevamente la persona de Jesucristo, siempre cristología obligado a estar dentro de la soteriología. ¿Quién es Cristo? ¿No? Su deidad, su humanidad, esto lo hemos visto en cristología, ¿no? Su nacimiento virginal, pero está dentro de la soteriología. En este libro, la cristología está dentro de la soteriología. La obra de Cristo, ¿no? Introducción a la obra de Cristo, teorías de la expiación, acá también toca la palabra expiación en 3 dimensiones, la teoría, el tema central y la extensión, ¿no? Casi parecido a al primer libro de el tema del Espíritu Santo, importante, que a veces se deja de lado en este tema de la soteriología. ¿Y qué es la salvación en la parte 10? No solamente tiene 4 puntos. En la parte 10, interpretaciones de la salvación, importante. Antecedentes, que es la predestinación. Este tema también es muy teológico y muy debatido, muy controvertido, muy difícil de hablar. Por eso digo, el tema de la salvación es un tema tan sencillo que se toca en Discipulado 1, en Evangelismo 1, pero en la teología lo complican bastante. ¿Qué es la salvación? Aspectos subjetivos. Principio de la salvación, aspectos objetivos, ¿no? La continuación de la salvación, finalización de la salvación y medios de extensión de la salvación. Entonces, estos temas lo toca Millar Erickson, pero el tema central está acá, en la parte 10. Gruden. Toca muchos temas para la soteriología. La doctrina de la aplicación de la redención se llama su tema, ¿no? La doctrina de la aplicación de la redención se llama su tema de Gruden. Como primer tema toca la gracia común. ¿Por qué? ¿De dónde sale esa palabra, no? Gracia común. La palabra gracia común no vamos a encontrar en la Biblia. En ninguna parte de la Biblia está la gracia común, ¿no? Simplemente la gracia, ¿no? General, ¿no? Está la gracia común, la gracia especial. No hay esas palabras en la Biblia, ¿no? Sino que esos son frases teológicas que están tratando de resumir un argumento, ¿no? Ahí tenemos la gracia común. Elección y reprobación.
esto también, ¿no? ¿Cuándo y por qué Dios nos ha elegido? Dice, ¿no? ¿Son algunos no elegidos? Una pregunta, ¿no? ¿Cuándo, por qué Dios nos ha elegido? ¿Cuándo nos eligió Dios a nosotros? ¿Y por qué nos ha elegido? Y la pregunta, ¿no? ¿Hay algunas personas no elegidas? Ujú. La Biblia dice, a ver, la Biblia dice que Dios no hace excepción de personas. Si Dios elige a unos, no elige a otros, es elección, ¿no? Por ahí hay una discusión también. El llamamiento de Dios en el Evangelio, ¿no? El llamamiento eficaz. ¿Habrá un llamamiento ineficaz? ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? ¿Cómo llega a ser el llamamiento eficaz cuando se llama para recibir a Cristo? ¿Será eficaz? ¿Será ineficaz? ¿Cuándo es eficaz? ¿Cuándo no es eficaz? ¿Qué es la regeneración? Tema también muy importante dentro de la soteriología. ¿Qué significa nacer de nuevo? La regeneración en español, si podemos decirlo así, es nacer de nuevo simplemente. Conversión, fe y arrepentimiento. ¿La fe es nuestra o viene de Dios? ¿Cuántos tipos de fe hay? Fe humana, fe humana, fe divina. ¿Qué es un verdadero arrepentimiento? ¿Qué es la fe salvadora? ¿Ves? Porque hay una fe que, por eso digo, depende en qué aspecto estamos hablando de salvación, ¿no? Porque para sanidad, en algunas partes de la Biblia, el Señor le decía, por tu fe has sido salvo, ¿no? Por tu fe. Ujú. ¿Pueden las personas aceptar a Jesús como Salvador y como Señor? Mm. ¿Qué es la justificación? ¿Qué es la situación legal correcta delante de Dios? ¿Cómo y cuándo obtenemos una situación legal correcta delante de Dios? Tenemos el tema de la adopción. ¿Cómo vemos la adopción nosotros? ¿No? Algunos ven la adopción como un tema presente, ¿no? Pero algunos teólogos ven la adopción como un tema futuro. Algunos interpretan adopción con el rapto, ¿no? Lo ligan con el rapto de la iglesia, ¿no? Ahí es que somos adoptados. Eh, la santificación como posición o como proceso, ¿no? ¿Cómo se crece espiritualmente la vida cristiana? ¿Cuáles son las bendiciones del crecimiento? Acá también toca un tema interesante, el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Esto está dentro del tema de la salvación, ¿ah? Por eso acá está la redención. La perseverancia de los santos o la seguridad de salvación que hemos visto en otros pasajes. ¿Pueden los verdaderos creyentes, mira, ahí hay una palabra que hay que tener en cuenta, los verdaderos creyentes pueden perder su salvación? ¿Cómo podemos saber si en realidad alguien ha nacido de nuevo, ¿no? La muerte y el estado intermedio, ¿no? Ellos también tocan el tema de ¿qué hay después de la muerte? ¿Cuál es el propósito de la muerte? ¿Qué sucede a nuestros cuerpos y a nuestras almas, ¿no? ¿Qué es la glorificación? Gruden tiene muchos temas interesantes. ¿Cuándo recibimos nuestros cuerpos de resurrección, ¿no? El rapto, ¿no? Y por último, la unión con Cristo, ¿no? Entonces, esos son los temas que tiene Wayne Gruden eh, para el tema de la soteriología. Y esto debe ser Berkov, colocado.
pero acá también va a tocar el tema de el hombre y su caída. El hombre y su caída es el hombre y su pecado, ¿no? El problema del hombre. Ujú. El pecado, su carácter y universalidad. La salvación de la pena del pecado, salvación del poder del pecado. 4 aspectos de la justicia, ¿no? De la misma manera, una de las glorias de la gracia divina es el hecho de que la justicia es perfecta, semejante a la blanca e inmaculada vestidura de una novia que ha sido provista en Cristo y gratuitamente concedido a todos los que creen en Él. La santificación, la seguridad presente de la salvación, la seguridad eterna de salvación y la elección divina, ¿no? Tienen varios temas. Y estos son las palabras claves que vamos a estar usando dentro de este curso, ¿no? Que si cada una de estas palabras tienen su propósito. Expiación, en realidad significa tapar. Una vez al año entraba el sumo sacerdote al templo, ¿no? También al santuario que Moisés había construido. Eh, una vez al año entraba el sumo sacerdote con sangre y esa sangre lo goteaba encima de la tapa del propiciatorio, ¿no? Tenemos el arca del pacto, como les dije, es una caja con una tapa donde habían dos querubines, perdón, y el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo donde estaba ese arca y una vez al año y sobre esa tapa de oro rociaba gotas de sangre del sacrificio, ¿no? Ese acto se llamaba expiación, cuando se quitaba. Pero en realidad era cafar, era cubrir, con eso se cubría el pecado, pero no se quitaba el pecado en realidad, ¿no? No se quitaba el pecado. El pecado se quita en el Nuevo Testamento con el sacrificio de Cristo. Por eso en Romanos dice que los sacrificios de animales solamente cubrían el pecado por un año, ¿no? Y después el próximo año tenía que otra vez sacrificar un animal por ese año de pecado. Y por cada año el sumo sacerdote hacía sacrificios por el pueblo y por él mismo. Pero en Cristo un solo sacrificio perfecto para la eternidad, ¿no? Si el sacrificio de Cristo no sería perfecto, Cristo tendría que morir cada año, pero no, el sacrificio de Cristo ha sido perfecto. Propiciación. Esta es la palabra propiciación, es realmente la palabra kafar, ¿no? Es propiciatorio, perdón, propiciatorio era lo que se llamaba la caja. Nosotros lo traducimos como propiciatorio, pero en el original es kafar, ¿no? Es tapa. La expiación se realizaba sobre esa tapa, ¿no? Cuando se derramaba la sangre. Pero esa tapa se llamaba propiciatorio, ¿no? Ahí en esa tapa se echaba la sangre del sacrificio. Y por ese acto de expiación y esa sangre de la expiación que se echaba sobre el propiciatorio, había reconciliación entre Dios y el pueblo. Se quitaba la ira de Dios, ¿no? Como dicen, se aplacaba la ira de Dios. Y por eso tenemos salvación, que tiene que ver, como le digo, en diferentes, en diferentes contextos, esta palabra va a significar cosas diferentes, pero con respecto a la salvación del hombre, del alma, del ser humano, del pecado,
tiene que ver con redención, que significa comprar, ¿no? Redimir, rescatar, ¿no? Y con ese rescate y además con la obra de expiación hay justificación, ¿no? El hombre es justificado por esa obra de expiación, por ese rescate, es justificado y es adoptado, ¿no? Pero la adopción también se ve desde el punto de vista, no solamente desde el punto de vista legal, sino que en la Biblia, adopción en el Nuevo Testamento también lo usan para hablar de una transformación del cuerpo. También el Nuevo Testamento dice nosotros, este, eh, gemimos, ¿no? Por tener un nuevo cuerpo. Algunos teólogos interpretan esta palabra de adopción como el momento en que nosotros somos arrebatados con en el arrebatamiento, ¿no? Valga la redundancia. Somos arrebatados, donde ya no estamos, donde la salvación es completa. En estos momentos la salvación es parcial. En el sentido espiritual es completa, pero aún nuestros cuerpos necesitan ser redimidos, ¿no? Nuestro cuerpo va a ser redimidos en el día del rapto. Dice, este cuerpo mortal será vestido de inmortalidad, ¿no? En un abrir y cerrar de ojos, dice, este mortal será vestido de inmortalidad. Ahí la salvación se hace completa. Pero la salvación también tiene que ver con madurez, con santificación. Y la otra palabra importante es regeneración. Estas palabras claves son desde la Biblia, ¿no? Desde los temas bíblicos, porque hay palabras claves desde la teología que no está acá, ¿no? Que tiene que ver con predestinación, elección, ¿qué más? Voluntad del hombre, o algunos lo dicen libre albedrío, soberanía de Dios, el decreto de Dios, esos son temas también que se usan dentro de la teología, pero son temas teológicos, son palabras teológicas, no son palabras bíblicas. No vamos a encontrar en la Biblia, por ejemplo, la palabra depravación total, que es un tema teológico. No vamos a encontrar en la Biblia la doctrina de la predestinación, no hay la doctrina de la predestinación, no hay la doctrina del preconocimiento de Dios, ¿no? Pero es cierto que Dios conoce todas las cosas, pero a veces esa presciencia de Dios o el preconocimiento de Dios simplemente es omnisciencia de Dios, ¿no? Sino que en la soteriología lo cambia los nombres. La depravación total, ¿no? Que habla desde el punto de vista calvinista, ¿no? Que el hombre está completamente depravado, no tiene nada bueno, no puede hacer nada por sí mismo, etcétera, etcétera. Son temas teológicos, palabras claves teológicas dentro de la soteriología, pero más es del ambiente teológico que de la Biblia. Esas son palabras bíblicas, ¿no? Pero también hay frases en la soteriología que vienen desde ambientes teológicos, por ejemplo, como le estaba diciendo, ¿no? La depravación total, no vamos a encontrar en ninguna parte de la Biblia, no vamos a encontrar depravación total del hombre. No existe eso en la Biblia. Como la palabra Trinidad tampoco existe en la Biblia, ¿no? Pero nosotros hemos concluido que Dios es trino. Y algunos teólogos han concluido que el hombre está depravado, han concluido, pero no significa que esa palabra está en la Biblia, ¿no? O, por ejemplo, el libre albedrío, eso no existe en la Biblia, no vamos a encontrar libre albedrío, lo que vamos a encontrar es voluntad humana, eso sí vamos a encontrar en la Biblia, el hombre tiene voluntad, ¿no? Puede decidir. ¿Qué más? A ver,
¿Qué más? Hay frases así, hay muchísimas frases teológicas que nos hacen creer que son bíblicas, pero no son bíblicas, son simplemente frases teológicas. Por eso digo, a veces se ha confundido más este tema, que es tan sencillo, ¿no? Un evangelista predica la salvación a los mundanos, ¿no? Si es que, eh, a ver, para adelantarles, hay hay dos corrientes teológicas que se enfrentan en este tema de la salvación del hombre. Por un lado están los calvinistas y por otro lado está el arminianismo, ¿no? Entonces hay pastores, en la actualidad hay pastores calvinistas y hay denominaciones con una fuerte carga arminianista también, ¿no? Entonces, para entender eso, tendríamos que remontarnos, ¿no? Al siglo XVI, XVII, cuando se inicia la Reforma, ¿no? Tenemos en Alemania a Martín Lutero, en Suiza tenemos a Calvino, ¿no? Entonces, Calvino es quien expande más el protestantismo en Europa, en realidad. ¿No? Se crea una nación, ¿no? En base a la teología calvinista. Francia con los hugonotes, Inglaterra, ¿no? Inglaterra también se independiza de Roma, ¿no? De la iglesia romana. Pero quien avanza en estudios teológicos desde la parte de la Reforma es Calvino, ¿no? Incluso hacen una universidad en Suiza, ¿no? Se establece una nación con fundamento protestante, ¿no? Y muchas naciones nacen con fundamento, incluso Holanda también más adelante nace ahí. En Holanda, la mayoría de países europeos, la parte occidental, estaba dominada por Roma. La iglesia romana dominaba, pero la parte oriental existían dos grandes corrientes o dos grandes religiones. Estaba en el occidente, había una parte que era de la iglesia ortodoxa oriental, ¿no? Que era separada de la iglesia católica romana, ¿no? Ustedes saben, en el 1100 hay un cisma católico, ¿no? Se divide en dos la iglesia occidental, la iglesia oriental. Entonces, en el tiempo de la Reforma, aún existía esa iglesia, raíces de esa iglesia oriental, y también estaba el islamismo, ¿no? También hay que entender que en la Edad Media surge lo que es el Renacimiento, ¿no? ¿Qué es el Renacimiento? El Renacimiento es el despertar a la filosofía griega de los siglos I, siglo III, IV antes de Cristo, ¿no? Entonces, hay una infinidad de cambios, tanto en las iglesias como en el conocimiento secular, ¿no? Eh, entonces, el protestantismo, tanto Lutero, el protestantismo en realidad se da en una base, en un ambiente académico, ¿eh? Lutero era teólogo, era profesor de universidad de teología. Y muchos protestantes que fueron sacrificados por la Iglesia Católica Romana, protestantes que iban naciendo, eran teólogos, no eran, porque el conocimiento de la Biblia no se daba al pueblo, ¿no? Eso era solamente en ambientes
de universidad, de seminario, porque el, este, por ejemplo, Zwinglio, también que se reveló, Hus también trató de cambiar la teología católica romana, pero fueron ejecutados, ¿no? Entonces ya había ya una mecha, si se puede decir así, ¿no? De reforma en la Iglesia Católica. Pero estas personas que hicieron reforma, como Lutero, tenían base, tenían fundamento de teología católica romana. Por eso él bautizaba niños, ¿no? Y tenía mucha, la iglesia, por ejemplo, la iglesia occidental tenía mucha influencia de la filosofía platónica, ¿no? Entonces era mezclada, la teología mezclada con la filosofía. Creo que eso lo vimos nosotros hace mucho tiempo, en el primer curso creo que tuvimos. Entonces, la teología en realidad de la Edad Media, toda la teología de la Edad Media era mezclada con la filosofía. Hay una mezcla y eso hasta la actualidad no lo pueden separar. A veces ni cuenta se dan que están hablando filosofía y no están hablando teología. Hay una mezcla. Por ejemplo, la mayor parte de la doctrina de San Agustín, Agustín Hipona, es filosofía. Nosotros vemos, teología, un gran teólogo, pero esa teología de San Agustín está pues contaminada con bases filosóficas, ¿no? Entonces, hay dos corrientes teológicas que han sido contaminadas con la teología, ¿no? Una es hay un audio abierto. Entonces, hay esa teología de la Edad Media con bastante filosofía ha pasado al protestantismo, pasó con Lutero, pasó con Calvino, hay bastante filosofía. Entonces, en la filosofía hay dos teorías, se puede decir así, dos corrientes filosóficas que están en continua lucha, ¿no? Uno es el platonismo y otro es el aristotelismo, que son dos cosas que se oponen, son dos corrientes filosóficas opuestas totalmente. La teología platónica se basa divide, ¿no? el mundo en dos, ¿no? Una parte inmaterial pura y la parte material, pues, corrupta. En cambio, desde el aristotelismo, en el aristotelismo no hay esa división, no es que hay una parte, para Aristóteles todo es uno, y él empieza el conocimiento desde lo que se ve, ¿no? Para la base del conocimiento para Aristóteles es todo lo que veo, mientras que la base del conocimiento para Platón es lo que no se ve. De la misma manera, en la teología ha surgido dos corrientes teológicas que paran en continua lucha con respecto especialmente a la salvación. Uno es el calvinismo y otro es el arminianismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya a la muerte de Calvino, ¿no? Ya estaba fundado universidades cristianas, pero había luchas, ¿no? Porque Inglaterra de alguna manera quería librarse de Roma, bien difícil era, pero quería librarse de Roma y logró librarse. Francia también quería librarse de Roma. Suiza se libera de Roma, pero Holanda estaba sometida a España y España era católico. Y en Holanda es lo que nace, es donde surge Arminio, ¿no? Él era pobre, las personas que vivían ahí, al conocerlo, al ver que es un chico dedicado,
el protestantismo en Holanda no entra por el gobierno, porque ustedes saben que el gobierno, Holanda era España lo tenía dominado, ¿no? Eran servidores de España. Entonces hay una revolución en Holanda y hay una guerra contra España. España pide ayuda incluso a Roma para aplacar la rebelión en Holanda, pero aún así la mayor parte de rebeldes holandeses eran protestantes. Entonces, de alguna manera, logran convencer a las autoridades holandesas para que el gobierno holandés sea protestante también, ¿no? En la lucha para su libertad. Ya en ese contexto de luchas, ahí surge la persona de Arminio, ¿no? Él estudia en Suiza, se lo pagan, le dan una beca para que estudie. La gente que lo conoce, al ver que es un chico dedicado, lo mandan a estudiar a Suiza. Él estudia en la Universidad de Calvino, ¿no? Arminio estudia en la Universidad de Calvino, no es que él estudia en otra universidad aparte de la Universidad del pensamiento calvinista, no, Arminio tenía pensamiento calvinista total, había sido instruido en el calvinismo por años, fue pastor calvinista, ¿no? Sino de que él veía que había inconsistencias en algunas enseñanzas de Calvino con respecto a la salvación, ¿no? Entonces él empieza a enseñar cosas diferentes a lo que Calvino le había enseñado, pero eso no es de un momento a otro, ¿no? Eso lo hace ya cuando es pastor, incluso él es un decano en la universidad, ¿no? Entonces, él eh, no está de acuerdo en algunos puntos de lo que Calvino enseñaba con respecto a la salvación, ¿no? Y eso lo vamos a ver más adelante. Eh, pero él no está de acuerdo en algunos puntos. A ver, vamos a ver. Creo que lo tengo esto en otra. Déjenme buscarlo. Eh, déjenme buscarle ese tema, ¿eh? Vamos a adelantarnos un poco. A ver si lo tengo este tema acá. Ujú. ¿Dónde está? Calvinismo y arminianismo, acá está. Acá está. Calvinismo y arminianismo. Ujú. Este es. Ujú. Este tema lo van a tocar ustedes también
Vamos a adelantarnos, ¿ya? Pero como les digo, este ya es un tema teológico, no es un tema bíblico, son asuntos de teología. Claro, tiene que ver con temas bíblicos, pero es más teológico, ¿no? Es más conclusiones teológicas que lo dan respecto a la salvación. Como le digo, lo complica la salvación, que es algo tan sencillo. El dominio de España sobre Holanda, ¿no? En medio de eso salen los teólogos, ¿no? Hay debates entre calvinistas y arminianos, ¿no? Ellos tratan de explicar, dice, uno por medio de la soberanía de Dios, cómo es la salvación, y otro por medio del libre albedrío, dice, ¿no? O la libertad humana, cómo es la salvación. Desde esos dos puntos de vista, ellos discuten acerca de la salvación. ¿Qué tiene que ver la soberanía de Dios en la salvación? ¿Y qué tiene que ver el libre albedrío dentro de la salvación? Son dos cosas opuestas. Bueno, cada uno de ellos enfatiza estos temas de manera, pues, excluyente el uno al otro, ¿no? Los que hablan de la soberanía de Dios excluyen el libre albedrío, y los que hablan del libre albedrío excluyen la soberanía de Dios. Entonces, se ve como dos temas totalmente excluyentes, ¿no? Arminio ha sido alumno o ha estudiado en la escuela de Calvino. Calvino es más antiguo, ¿no? Él fue confrontado por Pedro Plancio, ¿no? Él dice, pues, que Arminio está enseñando cosas que no son, ¿no? Gomaro también lo confronta, tiene bastante confrontamientos por dar enseñanzas eh, que están contradiciendo las enseñanzas que enseñó Calvino, ¿no? Entonces, lo denuncian, a Arminio lo denuncian por hereje. ¿No? Lo denuncian por hereje, por estar hablando cosas contrarias a lo que enseñó el, el maestro Calvino, ¿no? Entonces, él para justificar sus enseñanzas, hace un documento que se llama Los Remonstrances. ¿Ya? Es su documento que él hace, se llama Los Remonstrances, para justificar lo que él enseña, ¿no? ¿Por qué está enseñando alguna cosa diferente a lo que Calvino había enseñado? ¿No? Así se llama ese documento, y lo citan para una reunión, para un concilio. Lo curioso es de que meses antes de la reunión lo matan a Arminio, o muere. Nadie sabe de qué ni por qué. Curiosamente muere, ¿no? Y no puede dar su descargo. Pero su documento ya había sido publicado, ya había sido recibido, ya había sido observado. Quienes van a presentar el documento al concilio, a la reunión, son sus discípulos. Él no, sus discípulos. Este documento tenía 5 partes. Este documento. Estos son los puntos que resumen el documento de Arminio, ¿no? Él decía que el ser humano tiene libre albedrío, tiene libertad para decidir con respecto a la salvación. El hombre decide si quiere ser salvo o si no quiere ser salvo. Si quiere ser rescatado para ir a la salvación y tener la vida eterna, o no quiere ser rescatado. Eso es lo que decía Arminio, ¿no? Hay y decía que la elección, con respecto a eso, ¿no? Entonces, hay una voluntad humana para la salvación.
Eh, También hablaba de una elección condicional, que quiere decir de que para ser salvo, para ser elegido, para ser salvo, para ser elegido por Dios, el hombre tiene que cumplir ciertos requisitos. O sea, si yo quiero ser salvo, yo quiero salvarme de mis pecados, ir a la vida eterna, debo cumplir con algunos requisitos. No es que debo ser santo, puro, justo, cumplidor de la ley. No, decía Arminio. Debo creer, debo tener fe. Si tengo fe y creo, entonces puedo ser elegido para ser salvo. Entonces hay una elección con una condición, que es la fe. Condicional. También Arminio decía que la redención, la expiación en realidad, ¿no? Por eso acá dicen expiación. La expiación, el acto expiatorio de Jesucristo, el sacrificio expiatorio de Jesucristo para Arminio era universal. O sea, quiere decir que la muerte de Jesucristo era eficaz para cualquier ser humano o para toda la humanidad. No, era de una amplia extensión, ¿no? La redención de Cristo fue universal, decía, para todos, sin excepción, ¿no? Todos pueden ser salvos, sin excepción. Cualquiera que decida, que tenga la decisión, la condición de creer, puede ser salvo. Eso decía Arminio. Y también Arminio decía que algunos rechazan la salvación, son capaces de rechazar la salvación, ¿no? Para Arminio hay personas que van a resistir la salvación, van a resistir al Espíritu Santo. Decía, el Espíritu Santo puede ser resistido. Y por último, como hemos dicho, son 5 puntos que él resume todo su documento, ¿no? Que este documento se llama Los Remonstrances, ¿no? Entonces, en el quinto punto, pues decía que el hombre puede caer de la gracia o lo que nosotros conocemos como perder la salvación. Perder la salvación es posible. Entonces, estos 5 puntos, este jovencito Arminio lo propone en sus enseñanzas como decano en las universidades teológicas, ¿no? Y a él lo tratan por hablar esto, que son temas contrarios a los 5 puntos del calvinismo, ¿no? Eh, este, lo condenan entre ellos, lo condenan de hereje, ¿no? Y tanto era la fuerza con que Arminio enseñaba esto que hacen una reunión mm, entre las universidades de Calvino y sacan estos, estos documentos en contra de Arminio, ¿no? Para detener la enseñanza de Arminio. Sacan los cánones, eh, el, sacan un catecismo de Heidelberg, la confesión belga, ¿no? Es de la confesión belga, el catecismo, y un acta, dice, ¿no? Eso lo llaman los cánones de Dort, porque a él lo convocan en el sínodo de Dort. Dort se llamaba el sínodo donde a él lo juzgaron y lo condenaron de hereje, ¿no? Lo expulsaron. Los arminianos fueron perseguidos por enseñar cosas en contra de lo que había enseñado Calvino, ¿no? Lo persiguen como hereje. Incluso hay países donde mataban arminianos. O sea, como la Iglesia Católica perseguía a los reformadores, de la misma manera se persiguió, de la misma manera, la Iglesia protestante persiguió a los arminianos y los mataba. Y los mataban, así como si fueran, como lo mismo que pasó con la Iglesia Católica cuando mataba a los que se lo oponían. A ese nivel llegó la persecución a los arminianos, ¿no?
Entonces salen los documentos en contra de Arminio, ¿no? Los cánones y los catecismos y la confesión belga, los cánones. Entonces ellos hablan de una unidad doctrinal. Nadie nos puede dividir, dijo. Esto es lo que nosotros creemos, esto es lo que nosotros confesamos, esto es lo que nosotros hemos estudiado y nadie lo puede cambiar. Si lo quieren dividir, lo quieren cambiar, lo quieren modificar, esos son herejes, ¿no? Entonces, Arminio es perseguido. Y para resumir esos documentos en contra de Arminio, sale los puntos en contra de los remonstrances, ¿no? Y esto es el famoso tulip. Ustedes van a escuchar el tulip, que son los 5 puntos ya no del arminianismo, sino este es del calvinismo, ¿no? Entonces, así como los arminianos sacaron 5 puntos para la salvación, los calvinistas deciden cambiar esos puntos arminianos con los puntos de vista ortodoxos desde el punto de vista calvinista. Entonces dicen, el hombre no puede elegir su salvación porque está depravado totalmente. El hombre no puede decidir si quiere ser salvo, no quiere ser salvo, no tiene voluntad. El hombre no tiene voluntad para nada bueno. El hombre no puede decidir si quiere es salvo, si no quiere no es salvo. No, el hombre no puede decidir nada. El hombre está perdido y perdido está. Quien tiene que salvar al hombre es Dios. El hombre no puede hacer nada para salvarse porque está depravado totalmente. Solamente Dios en su acto soberano, con su gracia y su misericordia, solamente puede salvar al hombre, ¿no? Eligiéndolo desde mucho antes de la creación. Ese es el punto de vista calvinista, ¿no? El hombre no puede salvarse a sí mismo. Dios es quien decide salvarlo y eso desde antes de la fundación del mundo, dice, ¿no? Dios en la mente, en su presencia, ya decidió quiénes van a ser salvos y quiénes van a ser condenados. Entonces, el hombre no puede hacer nada para salvarse. Ya hay un grupo salvo, ya hay un grupo condenado, y el hombre no puede hacer nada si quiere salvarse, si quiere condenarse, no. Dios salva a los elegidos y los demás los deja que se pierdan. Primer punto de vista calvinista, totally depravity, ¿no? Es depravación total en español. El segundo punto, para responder a los arminianos, los calvinistas hablan de la unconditional election o elección incondicional, ¿no? Entonces él dice, los calvinistas dicen, no es que el hombre con sus condiciones de fe puede ser salvo, no, el hombre está depravado totalmente, como un ser depravado, perdido, muerto espiritualmente va a tener fe. Imposible, dicen los calvinistas. La fe lo da Dios por su gracia, por su soberanía. Dios pone fe en el corazón del hombre, entonces el hombre cuando tiene fe, pero antes de tener fe, el hombre tiene que ser regenerado, o sea, en su condición de un ser muerto espiritualmente no puede ser salvo. El hombre tiene que ser regenerado, cambiado, modificado por Dios, renacido, para que recién pueda tener fe, para que recién se pueda arrepentir, para que recién se pueda convertir, porque antes el hombre ni arrepentirse puede. Así dice, desde el punto de vista calvinista, desde la posición calvinista es así, el hombre no se puede arrepentir por sí mismo, el hombre no puede tener fe por sí mismo. Es el acto soberano de Dios quien le da fe, quien le da arrepentimiento, quien le da gracia. Y eso es que Dios ya lo determinó antes de que él nazca. La elección que Dios hace para salvar a algunos, porque no va a salvar a todos, la salvación que Dios hace para salvarle a algunos se hace incondicional, es una elección soberana de Dios, ¿no?
Es incondicional. No depende si el hombre es bueno o es malo. Dios decide a quién salva, Dios decide a quién condena. El hombre no puede hacer nada para salvarse. Unconditional election. Incondicional. La elección para salvar es incondicional. Expiación limitada es la tercera posición contraria a los remonstrances, ¿no? Del arminianismo. Los arminianos habían dicho que Cristo había hecho una expiación universal para todos. Todos pueden ser salvos si adquieren, toman esa salvación que hizo Cristo en la cruz. Si el hombre recibe esa salvación universal, el hombre puede ser salvo, ¿no? El hombre recibe por fe. Entonces, la salvación es universal, es para todos, para cualquiera que crea en él, puede ser salvo, ¿no? Usan bastante, se usa en el arminianismo, se usa bastante Juan 3:16, ¿no? Para cualquiera que cree, puede ser salvo. Pero los calvinistas dicen, no es para cualquiera, no es para todos. Hay un grupo que va a ir al infierno, que está condenado, que no puede hacer nada para salvarse. La muerte de Cristo solo es para los que han creído, para los que Dios elige para que sean salvos. Dios elige un grupo para que sea salvo y esa muerte de Jesucristo solamente se hace eficaz en ese grupo que Dios ha decidido salvarlo de su manera, de su soberanía, en su soberanía, ¿no? Ha decidido salvar ese grupito, o sea que Cristo ha muerto solamente por el grupo que va a ser salvo. La persona que Dios eligió para que sean condenados, no por ellos no murió Cristo. Entonces la expiación que Cristo hizo es limitada, no es extensa, está limitado solo para aquellos que Dios llama, que Dios elige. ¿Será así? ¿Será cierto? No será cierto. Y Calvino también dice que la gracia es irresistible. Calvino dice, si Dios te eligió, sí o sí vas a ser salvo. Te escapes como Jonás, a donde quiera que vayas, Dios te va a alcanzar y Dios te va a convertir. Hagan lo que hagan, digan lo que digas, escondas donde te escondas, Dios te va a encontrar y cuando te llame no te vas a poder resistir porque el llamamiento de Dios es irresistible. Así respondió Calvino al arminianismo. Mientras que Arminiano decía, no, el ser humano puede resistir al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, puede resistir al llamado de la salvación. Calvino dice, no, la gracia es irresistible, la salvación es irresistible. Y cada uno de estos puntos, tanto los arminianos como los calvinistas, tienen su base bíblica. ¿Ya? No es que ellos ponen estos puntos así por así, ¿no? Cada uno de estos tiene su base bíblica. Yo les estoy dando esto de manera general, pero luego lo vamos a ver de manera más particular, cada uno de estos. La preservación de los santos. Para Calvino, Dios guarda a los salvos de manera perfecta. O sea, quiere decir que si tú eres salvo, vas a ser salvo, continuarás salvo hasta el día que venga Cristo a salvar a la iglesia. No se puede perder, no hay un retroceso para aquellos que Dios llamó y para aquellos que Dios eligió. Claro, si Dios los eligió y Dios los salvó desde la eternidad, ya planificó su salvación, ¿cómo se va a perder esa persona si Dios lo eligió? Desde la eternidad ya Dios lo salvó, ya predestinó que esa persona iba a ser salvo. ¿Cómo se va a perder? Entonces la salvación
para los que son llamados, para los que son elegidos, para los que son predestinados, no se pierde. No se puede perder porque es un acto soberano de Dios y todo está dentro del control de Dios. Y de Dios no se puede escapar. Entonces, para Dios, para los calvinistas, la salvación es perfecta. Hay una perseverancia perfecta y eficaz de los santos. Bien. ¿Qué opinan ustedes? Ahora, ahora, la base del calvinismo y el arminianismo, la base fue esto. Esta es la base de toda la teología protestante en realidad, ¿no? Ahora ya están divididos en arminianismo y calvinismo, pero en realidad esta era la base de la doctrina protestante, ¿no? Lo que dijo Lutero, ¿no? Solo escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo, solo Dios, sola Dios sea la gloria. Esto era la base, pero ahora pues tenemos todo lo que es estos enfrentamientos, ¿no? Entre el calvinismo y el arminianismo. Mientras el calvinismo dice que hay una depravación total, el arminianismo habla de una depravación parcial. Acá debe ser parcial, no total, parcial. Mientras que calvinismo dice que la gracia es irresistible, para el arminianismo la gracia es resistible. Para el Calvino la elección es incondicional, para Arminio la elección es condicional. Hay una condición para hacerse. Para Calvino la expiación es limitada, para Arminio la expiación es ilimitada para todos. Mientras que Calvino dice, no, solo para los elegidos, para los elegidos. Hay una perseverancia de los santos que también es incondicional, según Calvino, pero para Arminio la perseverancia es condicional. Se puede perder la salvación. Entonces, este es el Arminio, ¿no? La depravación parcial debe decir acá. Hay un error. Acá hay un error en puede decir depravación parcial. Ya, entonces tenemos ese enfrentamiento en los ambientes teológicos con respecto a la salvación. Hay pastores calvinistas, por ejemplo, está uno que es muy conocido, se llama MacArthur, por ejemplo, es calvinista, Piper, calvinista, John Piper, de ahí, ¿quién más está? MacArthur es calvinista, Luis Floriano, que es un pastor muy, muy calvinista, ¿no? ¿Qué significa calvinista? Que se apoyan en tienen como base estos puntos para la salvación, ¿no? Mientras que hay grupos arminianistas, lo consideran, yo recién me entero, pero los pastores calvinistas consideran a los pentecostales y a los carismáticos, los consideran arminianos. O sea, nosotros, si nos consideramos pentecostales, para esos pastores, nosotros somos arminianos y nosotros ni enterados, ¿no? Como pentecostales ni enterados. Ellos nos dicen, ¿no?
No, los pentecostales son arminianos. ¿Por qué será? No, porque los pentecostales creen porque la salvación se pierde, que creen en la fe, que hay que hacer obras para ser salvos. Ellos tienen sus ideas, ¿no? Que, aunque no son ciertas del todo, pero creen así. Mm. Entonces, hay en el ambiente teológico, académico, teológico, académico, hay este confrontamiento entre esas dos posiciones. Y cada uno tiene sus versículos bíblicos. Cada uno. Esto era antes la base, pero ahora se ha dividido en dos, ¿no? Este es del arminianismo, ¿no? Acá está resumido, ¿no? Para Arminio, entonces, la depravación es parcial, mientras que para Calvino es total. Para Arminio, la elección es condicional si cree. Para Calvino, no es condicional, Dios lo elige. Para Arminio, la expiación es universal para todos. Para Calvino, no solo para los que él llama. Para Arminio la gracia se puede resistir, las personas pueden resistir el evangelio, para Calvino no, es irresistible. Para Arminio la seguridad de la salvación es condicional a su fe, si pierde la fe cae de la gracia. Hay personas que pueden caer de la gracia, sin embargo para Calvino no. El que Dios predestinó para ser salvo es salvo y será salvo. ¿Qué opinan? Calvino habla de una depravación total, de una elección incondicional y una expiación limitada. Gracia resistible, irresistible, perseverancia hasta el final. Esos son sus 5 puntos de Calvino en realidad. Entonces acá tenemos los contrastes. ¿Qué opinan ustedes? A ver si. ¿Qué opinan? El hombre está depravado totalmente. La Biblia dice, no hay ni un justo, ni siquiera uno. Todos se desviaron a una, dice, ¿no? Mientras que Arminio dice, no, la depravación no es total, es parcial. O sea, tenemos conciencia, ¿no? Tenemos conciencia, tenemos el conocimiento del bien y del mal. Sabemos que es bueno, que podemos resistir el pecado, decía Arminio. Los arminianos ahora, ustedes saben que ya no tienen totalmente, absolutamente las bases de Calvino. Ahora hay calvinistas renovados, ¿no? Hay arminianismo renovado, ya no son tan extremistas, ¿no? Como antes, pero eh, están en esta discusión. Entonces Calvino pues dice la depravación es total. A ver si lo vamos a ver. Y tienen cada uno de estos tienen versículos bíblicos, ¿no? Cada uno de estos, ¿eh? Calvino en Génesis 6:5, ¿no? Para de que el hombre es perverso totalmente, ¿no? Por eso hubo el diluvio, dice, ¿no? Jeremías, hay versículos que dicen, nuestras justicias son como trapos de inmundicia, dicen, ¿no? Romanos 3, este versículo siempre lo saco, no hay ni uno bueno, ni siquiera uno, dicen, ¿no? Porque una vez le preguntaron a Cristo, ¿no? Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y Jesús le dijo, cumple la ley, pero por si acaso no hay ni un bueno sobre la tierra, hay un solo bueno, dice Jesús, Dios. Hay un solo bueno, Dios. No hay ni uno bueno. Y el joven le dijo a Jesús, maestro bueno. Pareciera que el joven le estaba reconociendo que Jesús es Dios, ¿no? Pero lamentablemente no, así. Ahora, realmente el hombre está depravado totalmente, todos los hombres, pero si fuera así, la Biblia habla de los justos del Antiguo Testamento. La Biblia habla que en el Antiguo Testamento había justos, sadik, los sadik. No hubiera profetas, no hubiera sacerdotes, no hubiera los jueces. Si estuvieran depravados totalmente, entonces, ¿de dónde salieron esos? Dios los eligió, pero
sea, también hay que ponernos a pensar, ¿no? Si el hombre dice no puede hacer nada para su salvación, si el hombre no puede tener fe, el hombre no puede tener arrepentimiento, así ve el calvinismo con respecto a la salvación al hombre. El hombre no puede tener arrepentimiento, no puede tener fe, no puede tener conversión, a menos que Dios provoque eso. Entonces, no hay sentido de hablar el evangelio. Si alguno en un lugar, en una iglesia, voy a poner así, si en una iglesia han venido personas que no son salvas, entonces, ¿para qué le predicamos si está depravado totalmente? No nos va a escuchar. ¿Para qué evangelizamos? ¿Para qué enseñamos? ¿Para qué hacemos evangelismo? ¿Para qué hacemos misiones? Si Dios en algún momento, no, si están depravados, no escuchan, no tienen fe, ¿para qué? No tiene sentido hablar la palabra. Entonces quiere decir que aun cuando el hombre es perverso y malo, debe tener una pequeña parte de conciencia de lo bueno y de lo malo. Hay una parte en el ser humano que puede percibir la palabra de Dios. Y por medio de esa parte, el ser humano puede escuchar el Evangelio, ser conmovido por permitir que el Espíritu Santo obre en su vida, en su corazón, en su alma, en su mente, y pueda provocar arrepentimiento. Ahora, la Biblia dice, ¿no?, que Dios ha puesto una puerta, ¿no?, que cuando Él cierra nadie lo abre, cuando Él abre nadie lo cierra, ¿cierto? O sea, Dios es un Dios que tiene esa potestad de decidir y de manera independiente del ser humano. Eso es, no hay discusión de eso, todos lo aceptamos. A quien Dios quiere lo salva, y si Dios quiere nos salva. Algunas personas también, y de hecho hay personas que van a ser salvos, de hecho hay personas que no van a ser salvos. Puede ser que Dios, es cierto también que desde la mente de Dios, Dios sabe quiénes van a ser salvos, Dios sabe quiénes no van a ser salvos, es en la mente de Dios, pero nosotros no lo sabemos, somos seres humanos que no podemos invadir la mente de Dios y decir, mira, yo tengo el conocimiento de Dios, yo sé quiénes van a ser salvos, yo sé quiénes no van a ser salvos. Eso es imposible para nosotros, no lo sabemos nosotros, no podemos meternos en la mente de Dios, pues. Pablo, cuando evangelizaba y él iba a las naciones a predicar a los perdidos, no tendría sentido el ministerio de Pablo si es que el hombre es depravado totalmente y es irracionalmente. No tendría sentido. Pero Pablo decía, yo lo hago por los escogidos. Pablo también sabía que había escogido, pero no los conocía. Simplemente él predicaba a todo el mundo, y los que se convertían, ahí Pablo decía, ustedes han sido elegidos. Pero la decisión para aceptar a Cristo y el mover del Espíritu Santo sobre las personas, Pablo lo desconocía. En algún momento Dios se lo revelaba que el Espíritu Santo está obrando en alguna persona, pero había momentos que Pablo ni sabía, simplemente predicaba el Evangelio, llamaba al arrepentimiento, y así como Pedro, ¿no? Pedro estaba predicando a una multitud que habían venido de cada nación en el Pentecostés. Una multitud de personas de todas las naciones que habían venido por las fiestas. Probablemente la mayoría sea de raza hebrea, ¿no? De las tribus de Israel, que estaban esparcidas por Europa, por Asia.
hasta por África. Y en el Pentecostés, Pedro predicó y se salvaron ¿cuántos? 5,000, no me equivoco. 5,000. Esos 5,000, Pedro habrá predicado, no me imagino a 5,000, habría predicado 20,000, 50,000 personas, ¿no? Pero solamente 5,000 fueron salvos. Después en otra prédica fueron 3,000, o en esa prédica creo que fueron 3,000 y en otra prédica fueron 5,000. No me acuerdo muy bien, pero en las dos prédicas de Pedro salieron como 8,000. En dos prédicas del apóstol Pedro, imagínense, 8,000 personas, una mega iglesia. Pero Pedro no decía, estos van a ser salvos, estos no van a ser salvos, ellos van a recibir la salvación, ellos no van a recibir la salvación, ellos son elegidos, ellos son condenados. Pedro no desconocía, es ignorante eso, porque eso está en la mente de Dios, no está en la mente de Pedro. Él predicó a todos y a los que reciben, creen el evangelio, se arrepienten. Pedro dijo, el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes. Y eso hacía Pablo también. Pablo cuando fue a las misiones a Asia, él decía, yo predico el evangelio a judío, a no judío, a gentil, a griego, a romano, a todos, por si alguno de ellos es un elegido. Eso lo hago por los escogidos. Y eso debe ser nuestra motivación, es cierto. Va a haber personas que no van a ser salvos, es cierto que hay personas que van a ser salvos. Nuestra motivación debe ser por esos elegidos. Hay elegidos, sí, la Biblia dice que hay elegidos, escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo para que sean semejantes a su Hijo Jesucristo, pero nosotros no lo sabemos, así que nosotros tenemos que predicar a todo el mundo. No, algunos se salvarán, algunos no se salvarán, pero ¿cuál es la voluntad de Dios con respecto a la salvación? La Biblia dice, Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Todos. Él quiere, en Timoteo dice, Él quiere que todos sean salvos. Entonces la voluntad general de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Desde el preconocimiento de Dios, claro, Dios es omnisciente, conoce todo. En el futuro se sabe que va a haber unos que se van a perder. Pero nosotros no somos Dios. Nosotros tenemos que simplemente predicar el evangelio y darle la salvación a todo ser humano. Ahora ahí está el punto de vista arminiano, ¿no? Arminio decía, Cristo murió por toda la humanidad. Hay que predicarle a todos. Aquellos que reciben y creen serán salvos, ¿no? Pero mientras desde el punto de vista calvinista dice, no. Si van a ser salvos, van a ser salvos, pero Dios lo eligió. Ahora, ya en estos tiempos, ya pasamos el siglo XX, estamos en el siglo XXI, hay personas que han confrontado estas posiciones y han hecho una dialéctica de estas posiciones. Dialéctica es un diálogo. Han hecho un diálogo entre la posición calvinista y la posición arminianista, entre calvinismo y arminianismo, y han tratado de hacer que se pongan de acuerdo, ¿no? Que hay una dialéctica, precisamente significa un diálogo, que hay una dialéctica dentro, y hay que encontrar un punto medio. Y también por ahí hay una corriente del punto medio, ¿no? Que se llama, así como hay tulip, ellos lo tienen roses, creo que se llama sus siglas, roses. Tratan de armonizar estas ideas, porque se supone que la Biblia no tiene contradicciones. La Biblia no puede ser, no puede tener contradicciones. No puede, no debe tener. Si la Biblia tiene contradicciones, es insostenible, ¿no? Como doctrina, ¿no? Pues la Biblia no tiene contradicciones. Entonces, por ahí hay el punto medio, ¿no? Hay algunos que son bien radicales, ¿no? Bueno, si ustedes escuchan al pastor Floriano, él dice, no, o eres calvinista o eres arminianista.
Pero ellos dicen, los calvinistas son bíblicos. Entonces, con eso ya dijo que no existen arminianistas. Pero así está, o sea, ahora el cristianismo está dividido entre esos dos puntos, increíble, ¿no? Y yo recién me entero, la verdad, como cristiano, recién conociendo las cosas ya desde los ambientes académicos, recién me entero que hay dos posiciones, ¿no? Que tengo un nombre, ¿no? O soy arminiano o soy calvinista. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice la Biblia? ¿Habrá acuerdo? ¿Habrá un diálogo entre estas posiciones? ¿Debería haber un diálogo o no debería haber un diálogo y debería continuar la vida así, en la vida cristiana? Uno con un énfasis, el otro con otro énfasis. Entonces, hay una elección de Dios para los que van a ser salvos, para los que, o sea, claro, de hecho, o sea, Dios conoce todo, es omnisciente. Dios conoce presente, pasado y futuro, ¿no? O pasado, presente y futuro, conoce todo. Va a haber personas que Dios ha elegido, ¿sí? La Biblia dice que Dios elige, porque Él es... Ahora hay que entender bien la palabra soberano también, ¿no? Algunos dicen, Dios elige en su soberanía, pero ¿qué es soberanía? También hay que entender, a veces, como te digo, la palabra soberanía de Dios no está en la Biblia, esa es una conclusión teológica que se hacen en las reflexiones ah, académicas, ¿no? Es, por ejemplo, depravación total, es una conclusión simplemente, una conclusión que han sacado de varios, usando varios versículos bíblicos, han concluido que el hombre es depravado, pero no está esa frase en la Biblia, como tampoco la soberanía de Dios. O sea, bíblicamente, hay que entenderlo muy bien, qué significa soberanía de Dios. Algunos creen, y eso está en muchas publicaciones calvinistas, la soberanía de Dios significa que Dios puede hacer lo que quiera, cuando quiera, como quiera, y eso realmente destruye las bases de los atributos de Dios. Dios no puede hacer lo que sea. Dios no puede hacer lo que quiera, cuando quiera, donde quiera. Aparentemente parece que debe ser así, pero a Dios le restringe su carácter. La Biblia dice, Dios no puede mentir. O sea, hay cosas que Dios no puede hacer. ¿Por qué? Porque le restringe su carácter. Dios es santo. Dios es justo. Entonces, hay cosas que Dios no puede hacer porque le restringe su esencia, su carácter. Incluso hay cosas que también restringe su palabra. Los juramentos y las promesas de Dios restringen su carácter. ¿Verdad? Dios es soberano, pero al relacionarse con su creación, Él se restringe. ¿O no? ¿O Dios es un déspota, un tirano, que puede hacer... Es cierto, o sea, también Dios es cierto que puede hacer lo que quiera con su creación. Y hay excepcionalmente, hay cosas que Dios hace de manera independiente y ningún ser humano le puede decir lo que debe o no debe hacer, como Dios lo puede hacer. Pero esas acciones que Dios hace con su creación lo hace en base a su carácter, a su moral, ¿o no?
¿Qué opinan? Porque si no, Dios no tendría, Dios podría, podríamos decirle que Dios no sería congruente, consistente con su palabra, ¿no? Bueno, ese es, ahora hay versículos en los que Dios dice, ¿quién eres tú, hombre, no? Para que alterques con Dios, cuando le dice a Job, ¿no? ¿Quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios? Hablas cosas que no sabes, le dijo a Job, ¿no? Y en la Biblia dice, ¿qué puede decirle el barro al alfarero? Nada. Es cierto que hay cosas que Dios lo hace, pero aún así, esas cosas que Dios hace en su soberanía, bien entendiéndolo como calvinista, su soberanía, cosas que Dios hace en su soberanía, aún así lo hace por amor, lo hace por amor y lo hace porque Él desea la salvación del ser humano. Hay un versículo en la Biblia que dice que Dios no salvó a los ángeles que cayeron en pecado, en rebelión. Dios no salvó, sino salvó a la descendencia de Abraham. O sea, por eso Salmo dice, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Lo coronaste de gloria y de honra. Pero por eso Dios no salvó a los ángeles, porque usted, por si acaso, ahora, ¿cuál es el propósito de la salvación del hombre? ¿Cuál es el propósito principal de la salvación del ser humano? El propósito principal del ser humano, de la salvación, o sea, la soteriología. ¿Por qué Dios quiere salvar al ser humano? ¿De qué? Para que el hombre vuelva a ser justo, para que el hombre sea santo, para que el hombre sea, que no tenga pecado. ¿Para qué Dios quiere? ¿Cuál es el propósito de la salvación? ¿Es para que el hombre vuelva a ser igual que Dios? ¿O el propósito de la salvación es librarle del pecado que lo ató a esta condición de depravación? ¿Cuál es la raíz de todo el mal que está en la humanidad? El pecado. La raíz de todo el mal del mundo es el pecado. Entonces, Jesús o Dios no va a tratar con las ramas. Dios va a tratar con la raíz. Dios no va a tratar con las consecuencias del pecado. Dios va a tratar con el pecado. Entonces, algunos proponen el tema de soteriología desde la salvación de las consecuencias del pecado, pero Dios no está preocupado por las consecuencias del pecado, por la enfermedad, por la desgracia, por la destrucción de la tierra, por la violencia. Las consecuencias del pecado no es el problema. Dios quiere atacar a la raíz, el pecado, la culpa, la condenación. Dios ve, el hombre está... Es lo que pasó con Adán, ¿no? Si Dios no se interesara en el ser humano, lo hubiera dejado a Adán y Eva, pues que vivan en su vida, en su muerte, que vean cómo son salvos, cómo se salvan, ya, pues, su problema. Pero no, Dios desciende a la tierra y conversa con el hombre. ¿Qué pasó? Porque Dios está interesado en el hombre. Dios buscó la reconciliación. ¿Quién es el que busca la reconciliación? ¿El hombre?
No, Dios buscó la reconciliación. Tanto en el primer pecado como en el tiempo en la actualidad, cuando vino Jesucristo. Incluso nosotros, el mundo no viene a la iglesia, nosotros tenemos que ir a llevar el evangelio. Nosotros somos los que reconciliamos al mundo con Dios. Nosotros somos reconciliados. Por eso dice que nosotros somos, pues, embajadores, ¿no? Porque reconciliamos por medio de Cristo al mundo con Dios. Entonces, hay un interés de Dios. Dios hace excepción de personas. Es cierto que en el preconocimiento de Dios, Dios conoce quiénes van a ser salvos, quiénes no van a ser salvos, quiénes sí, quiénes no, pero Dios hace excepción de personas. Algunos dicen, no, pero si Dios decide quién va a ser salvo, quién no va a ser salvo, si es la elección de Dios, entonces ¿para qué juzga, no? ¿Para qué hay un juicio? Si ya todo está decidido. Si ya está decidido, entonces, ¿para qué un juicio? ¿Por qué me condena si él decidió? Entonces, hay ese debate, hay ese confrontamiento entre estas posiciones calvinistas y arminianas. Les doy una salida y por ahí, de repente dicen, pero ya nos confundió, que sí, la salida es simple. Nosotros vivimos en una esfera temporal, limitada en todo sentido. Estamos limitados en el tiempo, estamos limitados en conocimiento, estamos limitados en naturaleza, estamos limitados en muchas cosas. Somos seres humanos limitados. Nuestra visión de lo que va a suceder en el futuro está condicionado a las escrituras. No podemos saber qué es lo que puede suceder de manera personal con nuestra vida. No lo podemos saber. Estamos limitados en este tiempo, en este espacio, en este cuerpo, en esta mente. Entonces, como estamos limitados, nuestro conocimiento es limitado, nuestra naturaleza es limitada, tendemos a hacer el mal siempre. Entonces, ¿cuál es nuestra luz? ¿Cómo podemos saber el futuro? ¿Cómo podemos conocer las cosas? Por las escrituras. Simplemente con las escrituras. No hay otra luz para el ser humano. Nuestra esfera es de tiniebla, de confusión. Vivimos en un mundo como dicen ya los calvinistas, depravado, de un mundo de pecado, un mundo de las tinieblas, del diablo, y que todos somos del diablo. Pero ¿cuál es nuestra luz? ¿Cuál es nuestra salida? No hay salvación en el hombre, no hay forma de que el hombre sea salvo. El hombre no puede hacer nada para su salvación, ¿será así? Entonces, ¿para qué está la escritura? Ahí tenemos la escritura. Esa es nuestra luz. Ahora, desde el punto de vista de Dios, olvidemos por un momento, intentemos, porque no es posible de manera total, absoluta, meternos en la mente de Dios, pero intentemos meternos en la mente de Dios, por un poquito aunque sea. ¿No? Entonces, desde el punto de vista de Dios, pues si yo me pongo en la posición, por un momento me creo, ¿no? Que soy Dios, que estoy hablando de tonterías, pues, ¿no? Pero digamos que algunos me puedo meter en un momento en la mente de Dios. Voy a tratar de ver el futuro, las cosas, la salvación, la predestinación, la elección, pero eso es limitado. Aún la elección, el conocimiento de Dios, todo eso, aún eso solamente lo conocemos por medio de la escritura.
Entonces, cuando el calvinismo hace énfasis de la elección de Dios, de la salvación de Dios, de la soberanía de Dios, en un momento está enfocándose en la posición de Dios. Cuando el arminianismo hace énfasis en la voluntad humana, en la condición humana, es porque Arminio se está poniendo en la posición de hombre. No es que sean posiciones irreconciliables, simplemente son énfasis, posiciones diferentes de cómo se ve la salvación, pero ambos son compatibles, son la misma cosa, en realidad, porque ambos usan la palabra de Dios, simplemente que uno está viendo de la posición de hombre y el otro está viendo de la posición de Dios. Pero ambos conocimientos, tanto de Calvino, que habla de la elección, de la soberanía de Dios, usa la escritura para ver cómo es que Dios piensa, cómo Dios eligió al hombre, cómo Dios planificó la salvación del hombre. E incluso ese conocimiento, Calvino aprendió de la palabra de Dios, de la escritura. Y Arminio, de cómo el hombre puede ser salvo, cómo puede arrepentirse, cómo puede convertirse a Dios, eso Arminio lo aprendió también de la escritura, de la palabra de Dios. ¿Y está mal ambos? ¿En realidad son irreconciliables? No, simplemente están viendo un mismo televisor de diferentes posiciones. Uno lo está viendo desde la izquierda, otro lo está viendo desde la derecha, pero al final están viendo una misma cosa. Simplemente son dos énfasis diferentes. Y hay que aprender ambos. ¿No? Hay que entenderlos a ambos. Hay que entenderlos a ambos. No es que vamos a hallar un punto medio, no, no. Simplemente hay que entender a cada uno según su contexto, su esfera de acción, su forma, su pensamiento, su mente. Puede haber que algunos tengan errores, sí, hay puntos de vista de Calvino que hay que entenderlo realmente, hay que sujetarlo un poco más a las escrituras y el punto de vista arminiano también, ¿no? Tiene que aprender de Calvino como Calvino tiene que aprender de Arminio. Debería haber sido así. Pero para mí ambos se apoyan y nosotros debemos aprender de ambos. Entonces, ese es el gran problema de la salvación. El gran problema de la forma de ver la soteriología, la salvación del ser humano. Se ha dividido en esos dos puntos. Y por ahí también hay un punto medio, que es el punto de Molina, creo. No, no me acuerdo su nombre, pero hay un punto, Molinismo. molinismo, ¿no? Sí, punto medio del molinismo, que está más inclinado al arminianismo. Sí, el molinismo está más inclinado al arminianismo, pero lo vamos a confrontar las posiciones con las escrituras. Vamos a confrontarlos. No hay que, en realidad, simplemente hay que ver el contexto en el que se usa la palabra salvación y quitar de nuestra mente las frases teológicas, ¿no? Y tratar de llevarlo a la escritura. Como les digo, depravación total es una conclusión que han sacado de un cierto grupo de textos de la escritura, ¿no? Por ejemplo, la palabra soberanía de Dios también no es una conclusión
que se ha sacado de la palabra de Dios, ¿no? Se concluye que Dios es soberano por su esencia, que es Dios, pero a veces mal interpretan, ¿no? Esa palabra. Pero no existe con la Biblia soberanía, tampoco la palabra libre albedrío. No vamos a encontrar. Entonces, la próxima semana vamos a ver qué es salvación desde la palabra original, ¿no? Ya les adelanto, la palabra salvación viene de la palabra en hebreo Yeshua, Hijo de Dios, el Salvador, ¿no? Entonces, cuando ustedes encuentren la palabra salvación en el Antiguo Testamento, estamos usando el nombre de Jesucristo ahí. Cuando David decía, Él es mi salvación, ahí está diciendo, Él es mi Yeshua. Por eso Jesús decía, la ley habla de mí. La ley habla de mí. Los salmos hablan de mí. Porque ahí está la palabra salvación, en realidad la palabra de Jesús. El nombre de Jesús, Yeshua. Bien, hermano, entonces esta es solamente una introducción al tema de la soterología. Hay mucho que hablar, muchísimas palabras claves para descubrir, que espero que estas clases nos estén ayudando, ¿no? A poder despejar toda duda, y aprender, ¿no? De las palabras realmente bíblicas que están incluidas en este tema de la salvación. Muy bien, hermanos, voy a pasar lista. Antes, vamos a terminar la clase.